Para comenzar formalmente, les presento a la subdirectora del área técnica de la Dirección General Adjunta de Fomento, Difusión e Innovación de la CONUE. Adelante, Hola, buenos ingeniera, les días. cedo los micrófonos. Gracias. Buenos días. Bienvenidos al webinar Light with Outdoor Wireless Lighting Control System, Sistema Inalámbrico de Control de Iluminación Exterior. A nombre de la CONUE, agradezco a ICA Procobre el apoyo para realizar esta serie de webinars enfocados a mejorar la eficiencia energética en temas de interés para estados y municipios. A continuación, les presentaré al ingeniero José Martín Hernández Bernal, a quien agradecemos su apoyo y tiempo como ponente. Él es egresado de la Facultad de Ingeniería y posgrado en Administración de Organizaciones en la UNAM y actualmente se desempeña como gerente de producto para México y Centroamérica para GE Lighting, con experiencia en más de 20 años en el sector profesional de iluminación. Ingeniero José Martín, adelante con su presentación. Muchas gracias, gracias por la invitación y pues bueno, démosle inicio a esta sesión del webinar. Bueno, pues ya agradezco la presentación, mi nombre es José Martín y pues al día de hoy es un tema que desde nuestro punto de vista, tomando en cuenta las necesidades del mercado y hacia dónde se está moviendo, va a resultar de sumo interés y por lo tanto les pido que al final de la sesión todas las preguntas, comentarios, lo podamos hacer con todo lo que es la parte de apertura, todas las dudas, comentarios, por más simples que sean, son bienvenidos. Bueno, ya esta presentación que estamos viendo, la voy a obviar porque ya se comentó de quién son los coordinadores y quién nos está dando soporte en esta presentación del webinar. Bueno, demos pauta a lo que es la parte de controles de iluminación. ¿Por qué estamos hablando de controles de iluminación cuando pues en un principio el sistema de alumbrado público básicamente, si lo vemos que es una prestación de servicio, un beneficio a la sociedad, solamente nos damos cuenta que carecemos de este servicio cuando falla o por ausencia del mismo, ¿no? Sin embargo, todo esto ha cambiado. Un detonante de el buscar controlar la parte de alumbrado público se da con las nuevas tecnologías que se hacen presentes de estado sólido, una tecnología que tendrá menos de 5 años desde el punto de vista ya disponible para sus aplicaciones. Sin embargo, lo interesante de todo esto es que por la misma naturaleza de esta tecnología, al ser una tecnología de estado sólido, prácticamente su propia naturaleza nos va a poder permitir controlarlo en todos sus aspectos. Y es una tendencia que se está dando a nivel mundial. En la gráfica vamos a poder ver que una proyección que se tiene desde el 2014 al 2022, prácticamente 8 años, y ya estamos en 2016. Si partimos del año actual, prácticamente a nivel mundial el control de la iluminación va a crecer en 5 veces el tamaño que tenemos hoy en día. Y bueno, podemos verlo como es que dependiendo de la zona geográfica, quienes tienen mayor participación o iniciativa en controlar la parte de iluminación, de la parte del alumbrado público, en ese sentido. Una fuerte presencia en la parte de Europa, Norteamérica, la parte de Europa y lo que es el resto del mundo. Obviamente nosotros como Latinoamérica y de forma particular México estamos dentro de este segmento del 17%. Pero ¿por qué es importante conocer o por qué se está dando este crecimiento de la tecnología? Bueno, básicamente hay que ver que cuando veamos el control de iluminación o telegestión o todo los beneficios que se puede dar, se va a dar dentro de un marco mucho más grande. Y esto nos da pauta a la siguiente diapositiva. La siguiente diapositiva va ligado a lo que es el concepto de ciudad inteligente. Pero entonces, ¿cómo yo ligo la parte de control de alumbrado público con la parte de ciudad inteligente? Antes de ver cómo se integra o cómo forma parte de este concepto de ciudad inteligente, veamos de forma general los elementos que contempla el concepto de ciudad inteligente. Pero algo que a mí me gusta indicar que cuando hablamos de ciudad inteligente, no todo es tecnología, no todo es la parte de software, hardware, adquisición de datos.
es una parte fundamental. Pero antes de eso tenemos que entender que la ciudad inteligente tiene que tener una planeación que vaya ligado a un modelo de sustentabilidad, a un beneficio hacia el ciudadano. Ese beneficio tiene que ser un beneficio tangible, porque si no, entonces no es un concepto o un modelo de ciudad inteligente. Y posteriormente va ligado a la parte de que sea económicamente viable. Si lo vemos desde este punto de vista de macro, desde este punto de vista de aspectos generales, posteriormente vamos a necesitar una serie de herramientas de estructura, de infraestructura para poder crear esa ciudad inteligente. Entonces sí, aquí juega un papel importante el concepto de Internet industrial. Hoy en día el Internet, ya sea desde nuestro punto de vista como usuarios comerciales, como usuarios domésticos, a nivel personal lo tenemos presente prácticamente en todos nuestros ámbitos. En el trabajo, indudablemente, lo traemos en nuestro celular, los vemos hoy en nuestra televisión y eso está migrando. Sin embargo, este concepto de Internet es llamémosle desde el punto de vista de un Internet comercial. Cuando hablamos ya de una ciudad inteligente, tenemos que entender que ahora hay que migrar a un concepto mucho más robusto, mucho más complejo, y es donde cada vez se va a escuchar más este concepto de Internet industrial, que es una red que va a soportar todo lo que es el concepto de, además de iluminación de control, todo lo que es el concepto de ciudad inteligente. Pero vamos, una red, que es la plataforma o la vía de comunicación, de nada nos serviría si no tenemos máquinas, equipos inteligentes, equipos que tienen que estar preparados para poderse integrar en esta parte. Estos dos elementos lo que nos da básicamente es un sistema en un principio de control, pero un principio de control ya lo tenemos desde hace 30, 40 años en la parte del sector industrial, los llamados PLC, lo tenemos en los equipos de control, ya sea automáticos o manuales, pero entonces, ¿en qué momento se vuelve inteligente? Bueno, básicamente cuando empezamos a adquirir datos, todas estas máquinas inteligentes van a arrojar datos. Esos datos necesitamos almacenarlos y entonces sí, para que esto se vuelva un concepto inteligente, tenemos que analizarlos. Y una vez que los analizamos, nos va a dar pauta entonces sí, a poder elaborar políticas de desarrollo de ciudades con beneficios sociales, económicos y tenga una sustentabilidad ambiental para entonces sí poder integrarlo como un sistema un sistema complejo, dinámico y que además tenga todos esos elementos que les he comentado. Y bueno, entonces, ¿en qué papel juega la iluminación en un concepto de ciudad inteligente? Bueno, básicamente tenemos que entender que la iluminación forma parte fundamental, si lo vemos únicamente en su concepto básico, de seguridad en la parte y beneficio social en una ciudad. Y esto pues nos lo da la iluminación, nos da el alumbrado público, que no vamos a ver lo que es la historia del alumbrado público, pero siempre está ligado al desarrollo de las ciudades. Una ciudad que tenga deficiencia de alumbrado público es una ciudad carente de servicios, carente de seguridad y por lo tanto no es una ciudad que podamos decir que sea compleja, digo que sea completa. Entonces, aquí en ese sentido, pues vemos que la iluminación tiene más de 100 años que está presente y entonces este va a ser el elemento que detona, si lo relacionamos con la parte del alumbrado público, a un concepto mucho más complejo. Y bueno, eso nos lleva entonces al siguiente. Hoy en día, la parte del alumbrado público y algo que nos debe dejar esta sesión de enseñanza, de aprendizaje, tiene que ver directamente a que ya no tenemos que verlo de nuestro sistema de alumbrado público como un sistema aislado. Todo está cambiando. Y uno de los elementos o un sector que va a detonar o va a liderar este concepto de cambio es la parte de alumbrado público y donde prácticamente los interesados en este webinar es el punto en común, alumbrado público. Y de hecho, bueno, así se llama la comunidad que ha organizado con Nube. Y bueno, entonces en ese sentido, ¿qué es lo que ha cambiado? Si ya no es solamente un servicio que está prestando ese luminario, ¿qué más podemos añadir? ¿Cómo entonces yo integro el concepto de iluminación con un concepto de control de iluminación y más allá, cómo lo puedo llevar a un concepto de ciudad inteligente? Bueno, para eso necesitamos, si recuerdan que les comenté, que para crear un modelo de ciudad inteligente tenemos que tener políticas, objetivos y eso se tenía que armar o estructurar mediante una infraestructura
también inteligente, pues aquí es donde precisamente entra el concepto de Light Grid o iluminación de exteriores controlado. Hay en el mercado muchas opciones que tienen la misma finalidad y en principio el control por sí mismo es el elemento básico que se tienen en común en todos los diferentes sistemas, equipos que se tienen. Sin embargo, es importante que si nosotros ya tenemos una visión más amplia, si nosotros somos parte de esa red de personas, organismos que tenemos la capacidad de influenciar, decidir, o más allá, diseñar las políticas de desarrollo desde el punto de vista técnico de una ciudad, hay que entender que tenemos que tener, como les comentaba, ya la iluminación no hay que verla de forma aislada, tenemos que verla como todo un sistema que va a ser nuestra red para poder migrar a sistemas mucho más complejos. Cuando hablamos de un sistema de control de lo que es telegestión, estamos hablando que es la parte de iluminación, que es la parte básica, pero además vamos a poder añadir elementos muy sensibles que ahorita solamente van a estar únicamente limitados en esta parte que estamos viendo a iluminación, donde vamos a poder medir el consumo de energía por cada equipo, por cada luminario. Esto nos va a dar la posibilidad de optimizar nuestros servicios de mantenimiento. Adicional, como vamos a poder, como les comentaba, que por la propia naturaleza de los equipos vamos a poderlo controlar de forma muy variada. Podemos tener control de atenuación automatizada por horarios o conforme muy dinámico, conforme a las necesidades de los que no los esté demandando. Y algo bien importante, es escalable para futuras funcionalidades. Y vamos a ver que cuando hablo de referencias o futuras funcionalidades, ¿a qué me refiero? Vamos a verlo de forma práctica, qué es lo que puede ser. Bueno, y en ese sentido, vamos a ver. Este diagrama nos muestra un sistema o la estructura básica de lo que corresponde a la parte de nuestro sistema Light Grid. Este sistema de Light Grid es un sistema el cual no es exclusivo, una de las ventajas es que no está limitado únicamente a operar con una marca específica de luminario. Puede operar con diferentes marcas, definitivamente algo que siempre se busca es integrarlo con la marca que lo está fabricando, pero no es la única limitante. De ahí, ¿cómo lo podemos ver? ¿Qué es el sistema Light Grid? Vamos a verlo de forma muy práctica. Es en donde va típicamente la fotocelda, una fotocelda estándar, se añade, la reemplazamos y ponemos una fotocelda, llamémosle inteligente. Esta fotocelda inteligente, que ya se convierte en un nodo, tiene diferentes elementos, que nos van a poder permitir establecer una comunicación, una red de comunicación entre lo que es un gateway, que sería nuestro concentrador, y toda la red que se arma, una red tipo mesh, que es una red bastante confiable desde el punto de vista de seguridad en caso de que de alguno de los elementos de esa red fallara, la red se restablece y busca nuevas rutas de comunicación. Se va a ver una comunicación entre cada uno de estos equipos en donde va a estar transmitiendo datos tanto de un nodo hacia otro y del nodo hacia el gateway. Es una comunicación bidireccional, cada nodo se vuelve un punto de retransmisión de datos y de adquisición de datos, por lo tanto se vuelve una red muy confiable. Aquí vamos a ver, y vamos a verlo también en diapositivas más adelante con más detalle, pero cada gateway o cada concentrador va a mandar esa información hacia un servidor. Esta comunicación puede ser de diferentes medios y lo vamos a ver más adelante. Y esos datos, una vez que llegan a un servidor, o sea, aparte de recolectar los datos, se va a poder hacer el monitoreo en tiempo real de estos equipos. Si se dan cuenta, en su sistema el cual únicamente va a demandar cambiar las fotoceldas estándares existentes, se añade un controlador y vamos a ver aquí adelante cómo es que funciona. Cada concentrador o cada gateway puede soportar hasta 500 o más de 400 equipos de lo que son los nodos o las fotoceldas inteligentes. La distancia que va a haber entre cada nodo o cada fotocelda inteligente y el concentrador o gateway son de 500 metros. Y entre cada nodo o entre cada punto de luz, la distancia máxima va a ser de 500 metros.
Si típicamente asociamos que cada luminario, porque cada luminario está ubicado en cada uno de estos nodos, la distancia típica puede llegar hasta, en los casos más lejanos, 50 metros, estamos hablando que podemos tener distancias máximas de alcance más allá de 10 luminarios. Entonces, creo que eso es algo bien interesante cuando empezamos a dimensionar, empezamos a armar una estructura o una arquitectura de nuestro sistema de control con esta tecnología. A su vez, como les comentaba, el concentrador, lo que viene siendo nuestro punto de enlace entre lo que es la red y cada uno de los puntos de luz a controlar, podemos controlar más de 400 equipos y a su vez todos esos datos que se van a un servidor puede alojar más de 250,000 controladores o 250,000 puntos de luz. Entonces estamos hablando que prácticamente un servidor puede administrar sin ningún problema cualquiera de las grandes ciudades que tenemos en el país, salvo tal vez la misma Ciudad de México, que por su complejidad van a ser más de 250,000 puntos. Pero bueno, lo interesante de todo esto es que sí podemos ver entonces cómo es que este control puede funcionar dentro de un esquema de telegestión. Pero vamos a ver con más detalles qué es lo que nos ofrece este sistema. Bueno, para empezar, algo que es muy importante es que estos datos se van adquiriendo la información a través, como les contaba, del gateway, que es el concentrador, y de ahí vamos a subirlo a la nube. Esto es, lo vamos a mandar vía internet, algo que es muy importante. Todo esto es a través de lo que es una comunicación encriptada, una información la cual es la seguridad es lo suficientemente robusta para evitar que haya pérdida de información o más grave aún, que alguien externo pueda acceder y manejar estos datos. Pero ¿cómo se hace? Bueno, este gateway básicamente, imaginémonos que es un modem, va a tener la posibilidad de conectarse a internet vía cable, un cable físico, un tipo de LAN como el que tenemos en nuestras computadoras, o bien, si por la misma configuración, la misma disponibilidad de datos que podemos tener en una red de alumbrado público, que no siempre es algo muy común que podamos tener, se puede hacer vía módem celular. Entonces, en ese sentido, los equipos también pueden venir equipados con módem celular, el cual puede transmitir en 3G o si la red del proveedor local de telefonía celular nos ofrece la posibilidad de manejar en 4G, todavía es mejor esta opción para la transmisión de datos. Esta transmisión de datos prácticamente estamos hablando que es una comunicación real que se está dando. Toda esta información se va mandando a un servidor el cual puede estar alojado en primera instancia, en este caso en nuestra empresa, o bien si los requisitos de la ciudad, del municipio, nos permiten, tiene la capacidad y sobre todo los protocolos de seguridad, más que la capacidad, los protocolos de seguridad, todos los elementos que nos van a dar esa confiabilidad para poder tener los datos y además por políticas internas, el manejo de los mismos tiene que estar localizados en este caso para los administradores de la ciudad o de los municipios, bueno, se hace en un servidor local del usuario. Es una forma muy gráfica de saber cómo es que se están dando estos datos. Aquí lo interesante es de que todo ese monitoreo se hace vía internet, mediante una computadora de escritorio, mediante un teléfono inteligente, mediante una tablet, y vamos a poder tener los datos en tiempo real. Hasta aquí es una estructura que prácticamente tiene la misma configuración que lo que existe en el mercado. Seguramente para muchos de ustedes es algo ya no es nuevo. Sin embargo, trae una serie de ventajas o cualidades que es importante que las conozcan para que ustedes se vayan formando un criterio de de lo que está hoy en día como tecnología. Tal vez uno de los elementos primordiales que nos da como un valor agregado a este sistema es la parte de la seguridad. Son diferentes niveles de seguridad, los cuales lo podemos ver como capas en donde todos estos datos se van a ir mandando a un
nosotros le llamamos un repositorio o es un almacén de datos, los cuales se tienen toda la certeza de que prácticamente, en este caso para la empresa que nosotros, para la cual trabajo y para la cual está trabajando, maneja este sistema, prácticamente su sistema de seguridad es de los más robustos a nivel mundial. Sin embargo, esto no está limitado a que se pueda implementar con el mismo nivel de seguridad de forma local en cada uno de los municipios o de las administraciones de las ciudades en las cuales se pueda implementar eso, ¿no? Y bueno, pues obviamente junto con la parte de la seguridad viene la parte, en su momento, ¿cómo lo manejamos? Bueno, va, además de la implementación y puesta en marcha de estos equipos, viene la encriptación de datos. Ya sea vía LAN, o sea, vía alámbrica o vía inalámbrica, vía celular, todo esto se hace una encriptación de datos precisamente para evitar un mal uso, manejo de los datos. Porque hay que recordar, la iluminación es un tema de beneficio y de beneficio social y tiene un impacto directamente en la seguridad. Únicamente les dejo esta pequeña reflexión. ¿Qué pasaría si tomamos en cuenta que hoy en día el país tiene puntos focalizados donde la seguridad es un tema fundamental que atender, que alguien pudiera manejar el sistema, que alguien ajeno a la administración del operador público lo pudiera acceder y maniobrar? Bueno, pues entonces se vuelve un tema crítico el poder entonces evitar estas condiciones que pongan en riesgo al alumbrado público desde el punto de vista seguridad. Y bueno, en este sentido, precisamente, después de que esté la encriptación, todo lo que es el software tiene diferentes niveles de accesos, desde simplemente monitoreo, supervisión o inclusive ya a nivel administrativo para poder prender y apagar los equipos conforme se requieran, ¿no? Y bueno, pues obviamente junto con todo esto es un sistema dinámico que se va actualizando de forma constante, precisamente porque pues así como la tecnología y los protocolos de seguridad se van actualizando, pues también debemos de tener en mente que la gente que no le gusta hacer el bien también continuamente se está actualizando. Entonces, en ese sentido, es una actualización constante para asegurar este tema de seguridad de los datos y del manejo del sistema Lightgrid. Pero bueno, ya un poquito entrando en beneficios técnicos, ¿qué es lo que me puede dar estos equipos de manera particular, a diferencia de lo que me puede hacer un sistema tradicional, un sistema medido de lo que es la parte del alumbrado público? Bueno, lo primero es que yo puedo hacer el control y el sistema de medición punto a punto. Si tengo 10.023 puntos, voy a poder medir con exactitud el consumo exacto de cada uno de ellos, por grupo o cada uno de ellos. El nodo o la fotocelda inteligente cuenta con un sistema de medición y con una presión del 0,5% en la lectura de los datos. Esto prácticamente nos da una enorme confiabilidad en los datos que se va a poder obtener, y esto pues obviamente va ligado al tema de pago por ese servicio. Cuando haya temas de dudas o precisamente se quiere hacer un contraste entre lo que me está facturando Comisión Federal de Electricidad contra lo que yo, contra mis estimaciones, esto es una herramienta fundamental que nos va a poder ayudar a dirimir todas esas dudas que se pueden tener. Algo más también bien importante, lo único que se tiene que hacer es retirar la fotocelda existente o la fotocelda tradicional y poner este sistema, y en este momento prácticamente es un sistema plug and play. Conéctese y úsese para poder empezar a monitorear esos equipos. Obviamente, previamente se tuvo que haber creado una estructura de comunicaciones, como les contaba, con el nodo, de determinar la arquitectura para armarlo, pero es que está definido esto, simplemente se hacen los reemplazos y se va armando la red prácticamente en automático. Porque es un sistema el cual su socket, que en este caso es el tipo ANSI, el 136.40, es un socket estándar. Por lo tanto, no hay que abrir el luminario para poderle añadir dispositivos o complementos para poder estar en comunicación. Y además algo bien importante, estos nodos cuentan con un sistema GPS que nos va a dar un beneficio adicional para lo que estamos comentando, ¿no? Hemos escuchado que se oye, ¿para qué un GPS? Si no se va a estar moviendo el poste, ¿verdad? El GPS no, normalmente lo asociamos para un equipo móvil,
Pero entonces, ¿para qué voy a instalar un GPS en un poste en donde es que yo lo tengo fijo? De ahí no se mueve. Va a haber otras funcionalidades y por eso hago este comentario para poder ver cómo es que se va a mover o para qué utilizamos esta funcionalidad del GPS. Bueno, entonces como les comentaba, se conecta nuestro nodo inteligente o fotocelda a un luminario existente y de ahí se empieza a armar la red. Esto es básicamente lo que habíamos visto en la arquitectura del sistema. Se conecta vía red alámbrica o vía inalámbrica, vía celular. Los datos se van mandando y yo puedo estar monitoreando en tiempo real cada uno de estos equipos, ya sea en una computadora de escritorio. Hoy en día la movilidad que nos dan las tablets o los smartphones lo puedo estar haciendo y lo puedo controlar. Me puedo yo estar con mi teléfono debajo del luminario que tenga integrado este sistema de lights y lo puedo encender y apagar en el momento. Pero no solo esto, porque al final, pues sí, que de nada, es muy interesante el tema del control, pero si no hay un reporteo, no hay una adquisición de datos, queda limitado mi sistema. En este caso, precisamente al poder exportar todos estos datos y los almacenando en un servidor, yo voy a poder tener todos esos datos en tiempo real y de forma histórica. En tiempo real voy a poder verificar características que me van a ayudar en el mantenimiento, me van a ayudar a monitorear la calidad de la red eléctrica, me va a poder ayudar a determinar si en algún momento el poste sufrió alguna avería, porque vamos, hay condiciones que son totalmente ajenas a la parte de la red eléctrica, sino, y tiene que ver más con la parte de dónde se encuentran físicamente ubicados estos equipos. Podemos estar monitoreando voltaje, corriente, factor de potencia. Podemos añadir el tema de distorsión armónica. Podemos ver lo que es la parte de cuando un momento este luminario esté encendido, esté apagado. Todo esto lo podemos hacer básicamente con reportes que se pueden programar para que se reciban todos los días, una vez a la semana, o inclusive las alertas se pueden mandar vía correo electrónico o mensaje de texto a los responsables, en este caso para indicar fallas y programar en ese momento las cuadrillas para servicio. Se manda una ubicación geográfica específica de donde se ha detectado la falla. Junto con esto, empezamos a ver que se arma una red la cual, si se dan cuenta, está hecha por cada uno de los puntos de luz. Hago esta analogía. Cuando nosotros vamos llegando, y sobre todo algo que es muy claro o se presta para este ejemplo que les quiero mencionar, cuando uno va llegando a una ciudad grande en avión, lo primero que vemos desde la ventanilla, cuando tienen la oportunidad de estar ahí, es en la noche toda la ciudad iluminada. ¿Y qué es lo que vemos? Muchos puntos de luz. Imaginemos que cada ese punto de luz realmente son nodos de comunicación. Entonces lo que estamos viendo es una malla de comunicación de toda la ciudad. Si queremos, y aquí es donde ya empezamos a ver cuál es el beneficio de utilizar un sistema como este para migrar o alcanzar o encaminarnos hacia el concepto de ciudad inteligente. Entonces aquí vamos a ver con más detalle esto, pero vamos a ver cómo es que entonces yo estoy armando una red dinámica, una red inteligente con la parte del alumbrado público. Entonces veámoslo de esta forma. La parte del alumbrado público es la estructura, es nuestra plataforma para migrar algo mucho más complejo. Bueno, dentro de las funcionalidades que nos da LightGrid es la parte de la notificación automática de fallas, la parte de administración y optimización de los costos y tiempos de mantenimiento, es la parte de podemos ir armando grupos, zonas. Cada zona le podemos ir añadiendo diferentes funcionalidades. Sabemos que a lo mejor pensemos en algún puerto o algún punto turístico de nuestro país. En ese sentido, por ejemplo, podemos darle un tratamiento distinto a la parte turística. Por ejemplo, si es una zona costera, a la parte del malecón, la parte turística. La parte turística va a tener horarios de funcionamiento distintos con diferentes niveles de iluminación que se requieren que los sistemas, que la parte urbana, la parte tradicional residencial. Entonces, ¿qué hacemos? Yo agrupo de acuerdo a estas necesidades y entonces la parte urbana, la parte residencial, yo defino horarios de
encendido, horarios de apagado, horarios de atenuación, los niveles de atenuación yo también puedo jugarlos, que van a ser características distintas, como les comentaba, en la parte turística cuya actividad económica se da normalmente cuando no hay luz natural, se incrementa de forma significativa y si además nosotros les damos el beneficio de que está muy bien iluminado y no lo atenuamos o modificamos los horarios de atenuación y los niveles de atenuación, yo hago un sistema personalizado a las necesidades de cada zona geográfica, de cada ciudad, de cada municipalidad o de cada alcaldía. Y eso es bien importante porque eso nos da este sistema. Además de que el monitoreo se puede hacer en este mismo sentido bajo el concepto de zonas, grupos y todo lo que es el concepto de todos los puntos de luz que tenemos ahí. Esto ya es lo mismo que estábamos comentando, la programación lo podemos hacer por horarios, lo podemos hacer por zonas, podemos jugar con los niveles de iluminación, de atenuación. Lo podemos hacer tan flexible y tan dinámico como lo querramos. Cambian las condiciones, cambian las necesidades, lo ajustamos en el momento. Es una programación muy simple que se puede hacer y siempre lo vamos a tener en tiempo real. Aquí es un ejemplo de lo que estaba comentando. La parte del encendido, la parte del apagado, la parte de los niveles de atenuación, yo cómo puedo jugar con ellos, yo puedo irme ajustando a las necesidades particulares de cada población. Algo que también no todos los sistemas lo traen es el tema de, por ejemplo, ¿qué pasa? Y sabemos que es un tema crítico en la parte del alumbrado público, el mantenimiento de flujo luminoso de los sistemas de estado sólido a lo largo de su vida. Este sistema nos compensa esta característica. Y lo podemos ver de dos formas. O desde el principio empiezo y esto va ligado ya también a las características particulares de los luminarios. Y este concepto aplica únicamente a luminarios de estado sólido, LED. Para sistemas tradicionales, bueno, pues simplemente nada más es un encendido y apagado. Pero bueno, como la intención es de que todo esto nos migremos a la tecnología que nos da mejores beneficios, prácticamente es casi obligado, desde el punto de vista por todos los beneficios que ofrece, utilizar tecnología de estado sólido, o sea, LED. Entonces buscamos compensar con esos equipos que a lo largo de la vida se mantenga el flujo luminoso que se requiere y que se necesita. Y esto lo hace el equipo. Y entonces, ¿qué es lo que haces desde el principio? En lugar de sobredimensionar con mayores números de equipos o una mayor potencia para mantener el nivel de iluminación constante a lo largo de su vida, lo que haces desde el principio es que con menor consumo mantienes los niveles de iluminación y lo vas compensando a lo largo de la vida del mismo. Entonces, es un concepto muy interesante para poder analizar y entender los beneficios que nos da. Pero bueno, antes de seguir con la parte técnica, siempre es una pregunta que nos hacen. Digo, yo sé que ahorita el micrófono está cerrado y no hay mucha posibilidad en este momento para esa comunicación, pero o sea, esto sí, todas las empresas nos dicen que lo hicieron en Estados Unidos, que lo hicieron en Suiza, en Europa, en Alemania, pero ¿qué hay de la realidad de México? Bueno, aquí lo que les voy a presentar de forma muy simple es la realidad que tenemos en una situación, en este caso Centroamérica, que comparte muchas de las características, inclusive todavía son más acentuadas, si lo vemos como carencias o deficiencias, en la red eléctrica. Este sistema se llevó a cabo y se implementó, se puso en marcha en agosto del año pasado, y bueno, donde al principio la intención era únicamente modernizar la parte de alumbrado público, con la beneficio que se le ofreció de telegestión y por las características particulares del proyecto, pues prácticamente es la primera ciudad latinoamericana que tiene este sistema de telegestión, que estamos hablando que son más de 4,000 luminarios que están funcionando. No es una prueba piloto que hice con 100 equipos, que los tengo corriendo en algún lado, no, son tiempo real, una ciudad Latinoamérica, de Centroamérica que tiene muchas carencias en la parte de calidad de energía eléctrica, y esto no ha afectado al desempeño y la configuración del sistema. Si se dan cuenta, con todo respeto hacia la parte de esta ciudad, no es una ciudad así como que que nosotros pudiéramos pensar que se hubiera puesto no solamente un sistema de LED, de alumbrado público, sino además sistema de telegestión, pero los beneficios son enormes, prácticamente de forma general. Y aquí, a diferencia de muchas veces, los proyectos que solamente quedan en papel
y la realidad arroja otro número. El 70% del ahorro que tenemos es medido y son de las cosas que hoy en día nos da una credibilidad en este sistema para poderlo implementar en otras ciudades. Los puntos de luz que se van concentrando, los puntos rojos básicamente indican la densidad de los equipos, mayor densidad, en amarillo menos densidad, y en azul todavía una menor densidad. Aquí lo podemos ver los monitoreos. Puedo ver punto a punto cada uno de ellos, cómo es que está funcionando. Puedo monitorear por grupos, por zonas, si está encendido, si está apagado, si el voltaje está alto, está bajo, cómo varía a lo largo del día. Un elemento de mucha importancia fue que la alcaldía de esta ciudad no tenía mucha idea de cómo era la calidad de energía del proveedor. Una vez que empezó a trabajar esto, no, se dio cuenta que la calidad del proveedor, de energía del proveedor, no era exactamente toda la que él hubiera querido tener. Entonces ya empezó a gestionar con conocimiento de causa, con esta información, y aquí es lo valioso de esta adquisición de datos, cómo es el comportamiento. Y entonces, pues obviamente son herramientas que para los usuarios, los administradores de alumbrado público y la red pública nos tiene. Monitoreo, que en este caso no voy a entrar a detalles, pero se puede hacer igual por grupo. Esos reportes se entregan de forma regular, de forma constante, y obviamente la información se manda a las personas requeridas y las cuales se necesitan. Los niveles de control y de acceso están determinados por a diferentes niveles, ¿no? Pero bueno, aquí es la parte de telegestión, la parte de control. Pero entonces, como les comentaba casi al inicio de esta charla, hay quienes ya han tenido la oportunidad de trabajar con sus equipos, ver algunas demostraciones, habrá ya algunos sistemas que estén puestos en marcha desde algún par de años atrás, pero entonces, ¿qué beneficio me trae esto? Es precisamente esto que les comentaba. Si recuerdan cuando el comentario que les dije, viéndolo desde una vista aérea, yo veo cada un punto, a cada luminario, cada poste, como un elemento, como un nodo para armar una red inteligente, pues entonces, si yo ya tengo una red de comunicación que se da entre cada luminario, y cada luminario y esa información se concentra, es mandar a un concentrador o gateway, y eso lo mando a la red, pues entonces tengo una comunicación bidireccional, que eso es lo importante. Al ser bidireccional yo puedo mandar datos y que de esa información yo después lo puedo analizar, pero ven, hacia dónde yo puedo migrar. Una vez que tengo esa red creada, se puede integrar algo mucho más complejo. Los beneficios potenciales. Los beneficios potenciales, obviamente esto implica añadir elementos, pero nos puede dar la optimización de estacionamientos, que puede ser simplemente yo puedo añadir un sistema de vigilancia o cámaras que me pueden detectar y pueden mandar hacia la parte de lo que son los administradores ya de la red pública, de las vialidades, donde hay la parte de si se puede o no se puede estacionar los vehículos, poder integrar el control de los semáforos. Imaginemos, siempre nos ha pasado ver en la hora en donde mayor tráfico en cada una de nuestras ciudades y resulta que hay un vehículo de emergencia, una ambulancia que quiere pasar y por más que uno quiera hacerse un lado no puede porque el semáforo nos limita. Imaginémonos desde ese punto de vista que nosotros podamos administrar la sincronía de los semáforos para darle prioridad a ese vehículo de emergencia. O más aún, la Ciudad de México, que hoy en día ustedes todo el mundo sabe, tuvimos problemas de contingencia, acelerar la fluidez del vehículo y además, ¿qué pasa si yo a cada uno de esos nodos le añado un sensor ambiental? Puedo monitorear condiciones de radiación ultravioleta, de ozono, de smog. Todo esto, además, nos da como beneficio complementario lo que nosotros iniciamos, un control de iluminación. Si se dan cuenta, el control de iluminación ya pasa a un segundo plano cuando vemos todos los beneficios potenciales que le podemos dar al integrar estos elementos. Y si se dan cuenta, cuando hablamos del tema de una ciudad inteligente que tiene que tener beneficios sociales, tiene que añadir una sustentabilidad, bueno, pues prácticamente esta es la forma en que podemos llegar a esos objetivos. Nos puede dar la parte de todo, cualquier dato que puede ser censado, lo puedo subir a la nube y hasta ahí lo puedo mandar. Lo puedo mandar, si es seguridad, lo puedo mandar al C4 de cada una de las ciudades, de cada uno de los municipios.
Imagínense que hoy estos equipos nos van a poder dar la posibilidad, aparte de lo que les contaba, semáforos, condiciones ambientales, que se puede integrar detectores de disparo de un arma de fuego. Entonces aquí es donde juega un papel fundamental el GPS. Imaginémonos que hay una detonación de arma de fuego, por la razón que ustedes quieran. En ese momento, el sensor correspondiente, porque no forma parte del sensor de iluminación, se le añaden otra serie de sensores. Este sensor detecta una detonación. Por el tipo de sonido y por triangulación en los diferentes postes, puede dar la ubicación exacta de dónde fue, inclusive por el tipo de sonido, porque cada arma y cada disparo tiene una traza muy particular que define el calibre del arma, puede dar la ubicación y el tipo de arma que fue detonada en el momento exacto. Y de ahí esa información se manda como alerta a la parte de seguridad, a los cuerpos de seguridad de esa ciudad. Y bueno, ya de aquí prácticamente ya nada más estamos comentando cómo lo podemos ver. El concepto de ciudad inteligente, cómo integra la parte de iluminación, o como mejor dicho, el control de iluminación se convierte o se adapta a una ciudad inteligente. Pero bueno, hay que comenzar por algo. ¿Y cómo comenzamos? Bueno, comenzamos por la parte de control de iluminación, telegestión. Y bueno, el sistema de Light Grid es una excelente opción, no es la única, pero sí ofrece muchas ventajas, que es un sistema, y eso sí, hablando ya de cualquier sistema, ustedes como que los elementos o personas que influyen, toman decisiones, diseñan todo un sistema de telegestión, sistema de control de alumbrado público, además de controlar la parte del alumbrado público, tiene que obtener datos, tiene que ser escalable y debe tener la funcionalidad para escalarse a algo mucho más grande como es una ciudad inteligente. Si no, bueno, si ustedes toman decisiones, creo que es importante que la tomen en cuenta para ir viendo que en sus comparativos qué ventajas tiene, ¿no? Entonces, se puede añadir lo que les comentaba, el monitoreo ya vehicular, identificación de vehículos. Puede volver tan complejo como nosotros querramos. Y prácticamente con esto termino esta charla de lo que podemos hacer, ¿no? Y creo que es bien importante saber que de momento, sin hablar temas de presupuesto, lo único que nos limita es nuestra imaginación, puesto que todo eso nos puede llevar, este sistema de control, a no solamente al alumbrado público, es hospitales, comercios, restaurantes, ciudades, fábricas, prácticamente todo donde hay un punto de luz lo podemos nosotros controlar e integrar a un concepto de no solamente de ciudad inteligente, todo algo mucho más complejo, ¿no? Y bueno, pues prácticamente aquí termina esta charla. Pasamos a la sección de preguntas. Me gustaría, en este caso, nuestra moderadora nos ayudara con con las mismas. Gracias, ingeniero Hernández. Disculpe, Para agradecer. perdón, falta que pase una última diapositiva, ingeniero, creo. Tiene razón. Bueno, algo que les comentaba, cuando hablamos del sistema de iluminación, no hay que verlo algo muy importante. No lo podemos ver como un sistema aislado. Tenemos que ver lo que es un sistema que forma parte de una red, y en este caso algo que es muy importante. Cuando hablamos de la red, no podemos olvidarnos que el luminario por sí mismo no funciona, no es un elemento aislado, y en este caso la calidad, la seguridad de la red es fundamental. Y bueno, algo que nos da la confiabilidad es el tipo de conductores de cobre, que son los elementos que nos dan este tema de confiabilidad, de seguridad para la red. Podemos tener el mejor equipo, pero si la red de alimentación es deficiente, se cae, de nada nos sirve. Muchísimas gracias, ingeniero. Bueno, ahí estaban ya sus datos de contacto y agradezco la presentación que nos ha hecho. También invito a la audiencia a enviar sus preguntas y comentarios a través de esta plataforma. Por el momento tenemos algunas preguntas que voy a dar lectura. Nos pregunta Román. Buen día. ¿Cuenta con un control de presencia para poder atenuar las luminarias de alumbrado público en caso de que no sea necesario el 100% de la iluminación? La atenuación sí se da, pero no es por control de presencia. Es básicamente por se programa de acuerdo a las necesidades particulares. Pero para alumbrado público no es por sensor de presencia. Básicamente porque
prácticamente estamos hablando que al ser un servicio que está al exterior, cualquier vehículo, cualquier persona estaría afectando este control de este sensor de presencia. Se hace en base a un estudio de necesidades de afluencia vehicular peatonal y de seguridad para determinar el nivel de atenuación. Pero sí atenúa. Perfecto. La siguiente pregunta, Alejandro Telles. Buen día. ¿En qué zonas de la ciudad se comenzará a implementar este proyecto? ¿Se generarán nuevos empleos? ¿Cuál será la inversión económica? ¿Y cuándo será el arranque de este sistema? Bueno, este es un sistema que nosotros lo ofrecemos a nivel empresa. Esto va ligado básicamente a las necesidades específicas de cada ciudad, de cada municipio, y eso más bien es un tema de inversión, actualización del alumbrado público de cada uno de estos organismos, ¿no? De cada ciudad, de cada municipio. Correcto. El siguiente persona que nos manda una pregunta es Agustín García. Dice, ¿el proyecto en Sonsonate es o fue funcionando como demostrativo? ¿Hay un análisis cuantitativo, es decir, beneficio-costo del sistema? Es correcto, es un sistema que ya está implementado. Ya la alcaldía es dueño de este sistema. Para poder haber sido aprobado tuvo que haber sido evaluado técnicamente, económicamente, y bueno, pues obviamente Armas tiene todas las garantías y soportes requeridos para su funcionalidad. Entonces ya es un hecho, es un proyecto funcionando, y en este caso no es ninguna prueba piloto, ya es un sistema funcionando. Correcto. Marco Polo Quevedo nos saluda y nos pregunta, favor, ¿me puede indicar cuál es el tiempo de retorno de la inversión y si hay un mínimo de potencia requerida para implementar esa solución en un sistema de iluminación? Mira, el retorno de la inversión va a depender del tamaño de la ciudad, de las características particulares, porque normalmente lo que se busca es cuando se actualiza un sistema de iluminación. Sabemos que hoy en día el sistema de iluminación está en una actual transformación, una transformación en la cual ahí CONU es uno de los grandes líderes para esta transformación, pero lo que sí te puedo comentar es que los retornos de inversión se justifican en el tiempo menor del que vive, no solamente que se tiene especificado la luminaria, sino este sistema, y por lo tanto es económicamente viable. Este punto. ¿Y cuál fue la segunda pregunta? Dame un segundito porque estoy leyendo. La segunda era si hay un mínimo de potencia requerida. No hay ningún mínimo de potencia para ser controlado, ni máximo, ¿no? Prácticamente no. Como está diseñado para el alumbrado público, prácticamente cualquier potencia que esté dentro de ese rango de estos equipos puede ser controlada sin ningún problema. Perfecto. Víctor Espinosa pregunta si se rompe la comunicación entre nodos cuando hay una altura diferente entre ellos. No. Y si en algún momento llegara a haber algún problema de comunicación, la autonomía que nos da este sistema es de que cada fotocelda puede trabajar de forma autónoma y no habría ningún problema de que el sistema quedara inoperante. Queda en un modo, digamos, aunque sea trabajado de forma aislada, pero prende y apaga en los horarios predeterminados. Correcto. Agustín García pregunta si, ¿bajo qué criterios se atenuaría la iluminación en un sistema de alumbrado público por el tema de seguridad de las personas? Eso va a ser un tema que se tiene que analizar en conjunto con los responsables de alumbrado público, con el tema de seguridad, ya sea pública, estatal o federal. Eso lo podemos hacer, es un beneficio que se da, el que se pueda atenuar, que vamos, tiene beneficios desde el punto de vista de eficiencia energética, no necesariamente se tiene que comprometer la seguridad de esos espacios iluminados. Se tiene que hacer un análisis a detalle. Y si resulta que por el tema de seguridad no es conveniente atenuarlo, no se atenúa. Si se ve que sí se puede atenuar, se puede hacer. No hay ningún problema. Esa es la versatilidad que nos da este sistema. Ok. José Martín, más bien tienes muchas preguntas aún. Déjame decir. No te preocupes. Pablo Aarón García pregunta cuáles son los costos de mantenimiento y la posibilidad de fallas en la transmisión, así como los estándares de redundancia.
Bueno, el tema de costos de mantenimiento, cuando se arma la estructura, la red, sí tiene que haber un costo de mantenimiento. En este caso, ya sea si nosotros damos el alojamiento de los datos, que es un alojamiento que se da, un costo que se da por operación para almacenar sus datos. Si el almacenamiento de datos se da de forma local con el usuario, es el mismo, son los gastos que se incurren por la operación de ese servidor. Creo que los gastos están más por el lado del software que por el lado de hardware de esos equipos. Prácticamente el luminario está, para fines prácticos, puede ser que es libre de mantenimiento. El gateway, los nodos son libres de mantenimiento, prácticamente no hay nada que hacerles. Está más por el lado de la administración del software y del uso de datos. ¿Qué pasa con la redundancia? Es un sistema que, como se arma una red tipo mesh, que transmite en una frecuencia entre 902 y 928 MHz, es una red bastante confiable, nos da esa autonomía en la distancia, y por si alguna razón pensemos que es muy frecuente encontrarnos, sobre todo viernes o fines de semana, postes que se cayeron por una falta de pericia de algunos conductores. Como es una red tipo mesh, pensemos que cada nodo se vuelve un repetidor. Si se llegara a romper esa red, se reconfigura de forma automática y no hay pérdida de comunicación. El sistema sigue operando. Y además de que se manda la falla de que el poste tuvo ese percance, ¿no? Ok, muchas gracias. Ramón Delgado nos pregunta si este sistema de control se puede adaptar a cualquier tipo de luminario o ya viene integrado con modelos específicos. No, se puede adaptar a cualquier tipo de luminario, inclusive puede funcionar con sistemas tradicionales de sodio en alta presión, aditivos metálicos cerámicos, nos da esa enorme facilidad. En sistemas tradicionales no vamos a poder hacer la atenuación porque los balastros electromagnéticos con los que vienen equipados no nos permiten esa característica. En sistemas nuevos de estado sólido pueden trabajar con cualquier marca. Perfecto. Carlos Leiva pregunta cuál es la cantidad mínima de luminarias que es justificable por el costo de la infraestructura en este sistema. Mira, en base a lo que nosotros hemos visto y a los costos, estamos hablando que son arriba de prácticamente 2,000, 3,000 equipos para poderlos administrar. Ok. Fernando Febrero pregunta si es compatible con otras marcas de luminarios. Sí fue a la anterior, a la última. Exacto. La penúltima. Sí. La penúltima decía no. Francisco Román Lezama pregunta, ¿el sistema de la red inteligente de alumbrado público incluye la aplicación de acciones de control? Por ejemplo, si se tiene bajo voltaje en el sector, o también pudiera tenerse alto contenido de armónicos. Sí, está más por el lado del voltaje. Por el lado del voltaje sí se tienen ese control. Inclusive esos equipos pueden operar con ese tipo de sobrevoltajes y no sufren este daño. La parte de armónicos más bien va ligado por la parte del tema de calidad de la energía. Se puede monitorear y lo vemos más bien por el lado del factor de potencia, ¿no? Son sistemas que vienen protegidos, no se ven afectados por la distorsión armónica, tienen inclusive supresores de pico porque eso forma parte de la confiabilidad del sistema. Entonces, digamos que sí viene, nos puede ser un elemento, un excelente indicador. Primero, desde el punto de vista de confiabilidad, que puede operar en esos bajos o altos voltajes, los transitores que se pueden dar dentro de la red, y además nos va a poder reportar la calidad de la energía a lo largo de los diferentes periodos que se hagan las evaluaciones. Correcto. De hecho, esa misma respuesta contesta la de Paul Carrión, que dice, ¿qué tan sensible es el sistema a los problemas de mala calidad de energía? Y por último, escrita, tenemos otras 3 pendientes. Ramón Delgado nuevamente nos pregunta, en una lámina mostró que la atenuación baja de un 100% a un 20%. ¿Es correcto esto? Bueno, eso es un ejemplo, pero lo podemos ajustar a la atenuación solamente que reduzca del 100% al 90%, al 80%, lo puedo hacer escalonado. Voy a poder yo definir el nivel de atenuación que yo requiera, que yo necesite. Se hizo 20% únicamente como efecto demostrativo, pero yo puedo determinar como una de las primeras preguntas que serían en base a las características
particulares del área que estoy controlando. Ok, muchas gracias. Tenemos todavía, están llegando varias preguntas, pero tenemos a Paul Carrión que se va a abrir el micrófono para que haga una pregunta directamente. Adelante. Creo que tenemos problemas. Señor Carrión, ¿nos escucha? Creo que no puede establecer conexión. Sí. No, le cerramos el micrófono, señor Carrión, si gusta enviárnosla quizás por escrito, por favor. Teníamos también a Tabaré González que quiere hacernos una pregunta. Le voy a abrir el micrófono a ver si mientras podemos escucharla a ella. Señorita González. Tiene cerrado ella su micrófono. No, ya se lo abrí, pero... Es que creo que ella misma se cerró su micrófono. Si puede darle clic sobre el micrófono, señorita González, para que lo pueda abrir. No. No. Pues si gustas, Gloria, perdón, seguimos con las preguntas. Claro. Bueno, damos lectura a la siguiente de José Alberto Vázquez. El Getaway soporta 400 nodos y el servidor soporta ¿cuántos Getaways? Más que gateway, estamos hablando que serían puntos de luz o nodos, 250,000. Correcto. Carlos Leiva pregunta, ¿cuál es la vida útil de sus componentes? Estamos hablando que como vida útil, vida garantizada, 10 años. Sin embargo, la vida útil se puede extender, pero como garantía, 10 años. 10 años, ok. Charlie Kessler, ¿los reportes de consumo pueden sustituir a los medidores o estimados de la comisión? Sí, por supuesto, es una de las posibilidades que tiene que ser. Obviamente tenemos que tener para cada caso particular tenemos que tener el reconocimiento por parte de Comisión Federal de Electricidad que los datos que arrojemos sean contrastados y validados por ellos. Pero una vez que se haga esta gestión, sin ningún problema. Correcto. José Alberto Vázquez pregunta, ¿el porcentaje de costo de una inversión de sustitución de luminarias? No, perdón. ¿Qué porcentaje del costo de la inversión de sustitución de luminarias implica este sistema de control? Va a variar. Cada proyecto va a tener diferentes necesidades. Sí, estamos hablando de un sobreprecio prácticamente y cuando son relativamente pocas puntos de control, como una de las preguntas, ¿cuál era lo mínimo? ¿No? Estamos hablando de 2,000 y 3,000 equipos. Pero si hablamos a ciudades o puntos de luz mayor, arriba de 10,000 puntos, como un aproximado, y esto sí me gustaría manejarlo tentativo porque hay otros esquemas, los cuales, dependiendo de cómo se esté dando todo el cambio, pero veámoslo como parte integral de todo un sistema, podemos hablar de un sobreprecio de un 20-30%, ¿no?, del sistema. Pero hay que entender lo que forma parte de un sistema. Por lo tanto, a veces ese 20-30% puede ser distinto. Pero bueno, si tuviéramos que ahorita dar una cifra como referencia, entre un 20 y 30% de todo lo que es el sistema. Correcto. Romano Van pregunta, ¿este sistema se puede instalar por circuitos de luminarias para minimizar costos o tiene que ser por luminaria individual? El sistema está diseñado para poder controlar cada uno de los luminarios. Y porque cada fotocelda tiene una capacidad prácticamente de operar hasta cerca de, si tuviéramos que ver en potencia, unos 400 watts, 450 watts. Entonces estamos hablando que para los circuitos tendremos un control no más de 5 o 6 equipos, ¿no? Entonces no es mucha la diferencia. Y perderíamos la funcionalidad que se tiene para otros equipos. Pero bueno, si en algún momento la necesidad pudiera obligar a que solamente fuese por tipo de circuitos, se podría hacer una análisis. Se podría hacer alguna customización, alguna personalización de ese proyecto, aunque se perdería parte de todas sus bondades. Pero vamos, el sistema es lo suficientemente flexible que sí se pudiera encontrarlo. No es lo ideal,
debo de indicarlo, pero tampoco no se puede implementar. Muy bien. Ramón Delgado pregunta si existe alguna ciudad en el país con este sistema instalado. Ya funcionando como el del ejemplo que les di, no todavía. No todavía, estamos en eso, no podría ahorita dar más detalles, pero sí, estamos en esa parte. No al nivel del ejemplo que les di, de ya más de 4.000 unidades instaladas y funcionando. No, pero estamos en esa parte, ¿no? Okay. José Alberto Vázquez, ¿las luminarias existentes convencionales las dimea y monitorean energía o se requiere un elemento adicional? Para luminarias convencionales las puedo prender, las puedo apagar, las puedo monitorear. Lo único que no puedo es atenuarlas. El tratarlas de atenuarlas sería cambiar prácticamente toda la estructura interna de la luminaria y pues mejor, desde nuestro punto de vista, es mejor y es más rentable cambiar un sistema LED. Y obviamente equipos que cumplan con la NOM 031 y los equipos estén diseñados para dar funcionalidad de acuerdo a la NOM 013. Correcto. Carlos Leiva pregunta, ¿qué tipo de mantenimiento requiere y su costo? Ya le habíamos comentado que prácticamente exacto, no. ya se ha contestado. Ajá. Marco Polo, ¿estos equipos qué tan sensibles son a alteraciones de la red, como sobrevoltajes por descargas atmosféricas y otros? Que también ya había referido. José Alberto Vázquez, ¿cuál es la vida útil del nodo o controlador en la luminaria? Ya hemos comentado acerca de 10 años Correcto. garantizados. Ok. Francisco Román, en la fotocelda inteligente pudiera agregarse sensores para el monitoreo de variables medioambientales, como son temperatura y humedad relativa de alguna zona específica. Sí, de hecho fue una de las diapositivas que les comenté que el sistema Lightgrid nos llevaba a algo todavía más elaborado y es prácticamente nos acerca al concepto de ciudad inteligente. Sí se puede, monitoreos ambientales, radiación ultravioleta, partículas suspendidas, sí. Correcto. Hay algunas preguntas de Carlos Leiva también sobre la vida útil, que también ya comentaron. Rafael Hernández, ¿todos los dispositivos del sistema Lightweight ya se encuentran disponibles en México? ¿Y cuáles son los tiempos de entrega? Bueno, esto tenemos que entender que para poder implementarlo, o sea, ya está disponible, es un hecho. Algo que es bien importante y qué bueno que sale este tema, es que, bueno, los luminarios sabemos que cuando hablamos de alumbrado público, de LED, tiene que cumplir con la 031. Toda la red de alumbrado público tiene que cumplir con la 013. Son regulaciones de producto y de aplicaciones. Los sistemas de comunicación de Lightgrid que al utilizar y al operar mediante radiofrecuencia, pues deben de estar regulados y suscritos dentro de lo que es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través del, si mal recuerdo, el IFT, el Instituto Federal de Telecomunicaciones. El sistema Lightgrid está certificado, está registrado y entonces prácticamente ya, ahora sí que nada más dependiendo de la necesidad del proyecto, que tiene que hacer un estudio previo, sí, ya está disponible, se puede hacer y es parte de lo que comentábamos, que estamos trabajando ya en diversos puntos del país para que esto ya sea una realidad ya funcionando. Muchas gracias. José Martín, en verdad has despertado mucho interés en este tema. Tenemos algunas otras preguntas, si quieren seguir agregándolas, vamos a ahorita responder dos más y después compartiremos estas preguntas con toda la comunidad. La siguiente es de Víctor Espinosa Cruz. No, perdón, Francisco Serdio. ¿Qué frecuencia se utiliza para operar de manera inalámbrica el sistema Lightgrid a nivel de las fotoceldas? 902 a 928 megahertz. Correcto. Y Fernando Febrero pregunta, en caso de tener una luminaria con tecnología AC sin driver, ¿también este sistema funcionaría? Es que una luminaria sin driver prácticamente no sería una luminaria destinada para alumbrado público, más bien porque pensaría que es casi como un híbrido, pero en principio lo puedo prender y apagar sin ningún problema. Al estar integrada, lo más probable es que el sistema no tenga acceso a poder atenuarlo, pero prenderle y apagarlo sí.
Ok. Bueno, pues tenemos, como comentaba, varias preguntas más que se las haremos llegar al ingeniero José Martín Hernández, quien, pues al darnos respuesta, nosotros agregaremos a estos, a la comunidad para que estén enterados de cuáles fueron. Y bueno, nuevamente agradecemos a ICAP Procobre por su apoyo en la realización de estos webinars. Les recomendamos estar al pendiente de nuestros próximos eventos y comunicaciones a través de nuestro portal de estados y municipios, en la página web de la CONUE, en nuestro boletín quincenal o por medio de la cuenta de Twitter, @cmunicipios1, ya que te compartiremos el material en un par de días. Cualquier duda o comentario también la pueden enviar a nuestro correo electrónico municipios@conue.gov.mx. Muchísimas gracias, ingeniero. No sé si tengan alguna otra cuestión. Gracias. Gracias. Ingeniero, no sé si quiere aportar algo más. Pues solamente agradecer a Procobre, a CONUE, el interés y la oportunidad para esta charla. Quedo a sus órdenes. Los datos de contacto ya los presentamos y pues muchas gracias por su atención e interés. Muchas gracias a ambos por haber compartido con nosotros esta valiosa información. Para concluir, solo les recuerdo a los participantes que en un par de días o el lunes, martes, recibirán un correo electrónico con algunas ligas para descargar la información del webinar, incluyendo cualquier pregunta que no haya sido contestada aún. Gracias de nuevo a todos y buenos días.